Saludos amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos aquí a Dando la Liga. Una intervención puntual para hablar de un tema que a mí me parece importante sobre las ligas profesionales en Puerto Rico. Y yo les había adelantado en el programa Más de una Milla, que tenemos de lunes a viernes al mediodía, que yo quería hablarles a ustedes sobre el cambio que se anunció y que aprobó el Baloncesto Superior Nacional originalmente entre los dos refuerzos en San Germán, en el caso de San Germán, Rondé Hollis Jefferson, y en el caso de Guaynabo, Mitch Creek. Y yo quería hablarle de quién sale mejor cómo le beneficia a cada uno de los equipos este cambio que tomó por sorpresa a muchas personas. Específicamente porque Rondé Hollis Jefferson se convirtió en bien poco tiempo en un jugador clave en la organización de los Atléticos de San Germán y su campaña en los últimos 2 temporadas particularmente en ganar el campeonato, y que sin duda alguna han sido contendores para hacerlo. Por otro lado, está ese ángulo, y que además Rondé Hollis Jefferson se adaptó muy bien a la cultura de los Atléticos de San Germán, que es una cultura de respeto, de honrar los colores del equipo, que data de casi un siglo, desde la década del 30. Los Atléticos de San Germán no solamente participan del proyecto de baloncesto de Puerto Rico, sino dominan el proyecto de baloncesto de Puerto Rico. Y Rondé Hollis Jefferson se convirtió rápidamente en Puerto Rico en una estrella del baloncesto, particularmente del grupo de los refuerzos. Alguien que no se conocía cuando llegó, alguien que fuera de los que siguen el baloncesto internacionalmente. Es un jugador que ha tenido experiencia tanto en la NBA como en Europa y demás. Y en los Atléticos de San Germán encontró un hogar, por lo que nos sorprendió cuando se anunció el cambio de San Germán a Guaynabo. En el equipo de Guaynabo está Mitch Creek, otro jugador que le ha servido a esa organización de los Mets de Guaynabo en las campañas que ha tenido particularmente el año pasado, que fueron un equipo que fue semifinalista. Y cuando vemos el cambio, pues inmediatamente muchas personas con las que yo he conversado y he leído, la reacción es que el que sale perdiendo aquí es San Germán, porque van a perder los servicios de Rondé Hollis Jefferson en ese cambio. Y ese es el tema que yo quiero conversar con ustedes en cuanto a quién realmente sale bien o sale mal, o si realmente es un cambio balanceado, que los dos equipos van a tener se añade más de lo que pierden, o si se queda igual. En la tarde de hoy, ahorita, hace una hora, los compañeros Noel Piñero de Primera Hora anunció o publicó una historia donde el director del torneo, José Couto, paralizó o detuvo el cambio que se había aprobado a principios de semana entre los Atléticos y los Mets. Y yo quiero entonces hablar de las dos cosas. Vamos a hablar entonces de por qué se detuvo el cambio, y vamos a hablar entonces, en efecto, cuando hablamos de la estrategia de contratar esos dos refuerzos en cada equipo, quién sale bien y quién sale mal, o si no real, o si se cancela realmente en ese esfuerzo. Bueno, lo primero, lo que trascendió durante la tarde de hoy es que el director del torneo, José Couto, detuvo ese cambio porque el dirigente y gerente general de los Atléticos de San Germán, Eddie Casiano, estuvo ayer en un podcast que está publicado en canal de YouTube de los Atléticos de San Germán, que pueden escuchar y pueden ver, donde entre otras cosas habla de la salida de Rondé Hollis Jefferson de los Atléticos de San Germán. Primero hay que explicarles a ustedes lo que dice el reglamento en cuanto a la compensación a los atletas, a los jugadores refuerzos, o como los identifica el reglamento como los jugadores invitados. En el caso de los jugadores invitados o refuerzos, ellos no pueden cobrar más
de $5,000 semanales. $5,000 semanales o $20,000 mensuales. Ese es el tope que un jugador refuerzo puede recibir en compensación cuando juega con cualquiera de los equipos en Puerto Rico. Eddie Casiano en esa entrevista dijo que Rondé Hollis Jefferson estaba pidiendo $22,000 semanales para jugar con los Atléticos de San Germán. José Couto detiene el cambio y le dice a ambos equipos, a Guaynabo y a San Germán, tienen hasta el martes para darme los detalles de las exigencias que tuvo el jugador y de los acuerdos económicos que llegaron con el jugador o negociaron con el jugador. Así es que lo que tenemos hasta el momento es que Rondé Hollis Jefferson fue cambiado de San Germán a Guaynabo principalmente porque sus exigencias económicas no podían cumplirlas los Atléticos de San Germán o no estaban dispuestos a cumplirlas. Y cae entonces en Guaynabo y Guaynabo le envía a Mitch Creek, que es su refuerzo, también uno de sus refuerzos, y $75,000 por la transacción en compensación, que con eso no hay problema. Lo que sí José Couto, director del torneo, está exigiendo, dice, explícame lo de los $22,000 semanales, porque yo aprobé una transacción que estaba bajo los parámetros que dice el reglamento. Y en el reglamento del Baloncesto Superior Nacional, esto aparece en el capítulo 22, artículo 22.1 de jugadores invitados. En el inciso D dice, tope salarial de $5,000 semanales o $20,000 mensuales, y encima se le puede sumar $1,000 de bono si llegan a las semifinales, $2,000 adicionales si llegan a la final y $2,000 adicionales si ganan el campeonato. O sea que es un total de $5,000 de bono en el caso de que ganen el campeonato al final. Lo que dice Eddie Casiano de los $22,000 semanales es muchísimo más de lo que dice el reglamento. Eso hay que seguir investigándolo y ver qué lo dicen los equipos de aquí al martes. A mí me estuvo bien curioso. Me levantó muchísima curiosidad las declaraciones de Eddie Casiano. Entre otras cosas que dijo. Repito, pueden ver esa entrevista en el canal de los Atléticos de San Germán con Eddie Casiano. Esto fue algo que se transmitió en el día de ayer y hoy entonces es que surge la notificación de que detuvieron el cambio, en lo que los equipos explican los detalles económicos con el jugador, las negociaciones que se dieron en San Germán, las exigencias del jugador y los arreglos económicos, acuerdos económicos que llegaron en Guaynabo. Tienen hasta el martes para eso. Entonces, en cuanto al tema original que queríamos conversar hoy en cuanto a este cambio, pues tenemos que hablar de quién queda mejor que quién, si realmente San Germán perdió saliendo de los servicios de Rondé Hollis Jefferson, si Guaynabo está saliendo mejor, si Guaynabo está saliendo peor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí tenemos dos jugadores bastante distintos en términos de su rol en la cancha. Voy a empezar con Rondé Hollis Jefferson. Rondé Hollis Jefferson es un jugador que tiene el balón en las manos. Esto es un jugador que de hecho Eddie Casiano le entrega el balón y le da libertad ofensiva a Rondé Hollis Jefferson. Esto es un jugador espigado, rápido, con buen control del balón. Tiene buen control también de emociones en la cancha, aunque es bien fogoso y puede a lo mejor perder la tabla en una u otra jugada y protestar, pero es un jugador que es centrado. Y en San Germán particularmente, con el grupo de jugadores que tienen allí, Jaider Fernández, Moni Rodríguez y en el armador, que también es otra arma ofensiva, Nate Mason, pues cayó perfecto en ese grupo. Josué Erazo. Cuando hablamos de Rondé Hollis Jefferson en San Germán, pues entonces tenemos que ver que la otra arma ofensiva que tiene ese equipo de San Germán es Nate Mason, que es el armador. Y ahí tiene dos armas ofensivas. Eso le funcionaba bien y hay veces que no le funcionaba tan bien. Me parece que
al momento de un jugador entrar en calentura, y particularmente Nate Mason, que en muchas ocasiones lo vimos que se prendía en fuego y él tenía la opción a tener la bola primero por ser armador, él creaba las jugadas ofensivas y seguía por ahí para abajo. En el momento a lo mejor que entregaba la bola, la primera opción al canasto siempre es Rondale Hollis Jefferson. Eso no lo van a tener más, pero eso significa que que salieron mal. Yo no estoy tan seguro. Mitch Creek, por otro lado, es un jugador grande, fuerte, que puede jugar las posiciones 2, 3, 4 y 5, particularmente de small forward, power forward y centro. Es un jugador también muy responsable con el balón, con mucho control y que defiende. Y que hace trabajo sin el balón en las manos. Hay unas cosas que Rondale Hollis Jefferson no hacía porque su rol en la cancha era más ofensivo que otra cosa. Él se dedicaba a salir de cortina para poder tener opciones al canasto. En el caso de Mitch Creek, en el caso de Mitch Creek, no. Mitch Creek es el jugador que crea las cortinas, que está en constante movimiento sin el balón, para que esos jugadores como Rondale Hollis Jefferson o Nate Mason puedan tener opciones al canasto, entre otros jugadores que hay en el equipo. En el caso de San Germán, pues Jader Fernández, entre otros. Así que la entrada de Mitch Creek a San Germán, a mí me parece que balancea bien esa alineación. Por otro lado, la llegada de Rondale Hollis Jefferson a Guaynabo. En Guaynabo los planes son traer nuevamente a DeMarcus Boogie Cousins. DeMarcus Cousins es un super jugador. Super jugador. Y es un jugador que es un jugador de 7 pies, es un jugador que tira de 3, es un jugador que se postea. Y en Guaynabo hacía falta o hace falta un jugador ofensivo también. Ahí va a estar Walter Hodge también. Ahí está Page, que también es un jugador que puede tomar roles ofensivos. Pero la llegada de Rondale Hollis Jefferson a Guaynabo podría significar ese balance que a lo mejor tenían de más en San Germán, que ahora en Guaynabo pueda cuadrar mejor. Tener un jugador que pueda crear jugadas ofensivas, como es Rondale Hollis Jefferson, y tener la opción de DeMarcus Cousins debajo del canasto. Eso es lo que aparenta tener Guaynabo hasta el momento. Con DeMarcus Cousins, la información que hay es que están todavía finalizando las negociaciones. Pero el plan es traerlo de vuelta acá al equipo de Guaynabo. A mí me parece que si en efecto se da este cambio, porque volvemos, inicialmente era un cambio aprobado y hoy trascendió que no está tan seguro, porque por las declaraciones que Eddie Casiano dio ayer en ese podcast que se transmitió en el canal de los Atléticos de San Germán, sobre las exigencias que tenía Rondale Hollis Jefferson, y José Cotto, el director de torneo, mandó a detener entonces el cambio hasta que le expliquen cuáles son los detalles económicos de la transacción. Hasta ese momento era aprobado. Me parece a mí que si en efecto esta transacción se va a concretar, que Mitch Creek vaya para San Germán y que Rondale Hollis Jefferson llegue a Guaynabo, me parece que los dos equipos tienen un buen cambio. Un arma ofensiva en Guaynabo para complementar esa ofensiva que gira alrededor de DeMarcus Cousins. Un jugador que crea sus jugadas ofensivas. Un jugador que puede anotar muchos puntos y que puede desestabilizar las defensas de los equipos contrarios. Me parece que es un buen cambio para Guaynabo si en efecto se da. En el caso de San Germán, Nate Mason, que eso es otro tema, pero Nate Mason, según Eddie Casiano, podría estar llegando en mayo para el equipo a los equipos de los Atléticos.
Mitch Creek, en ese caso, que Nate Mason esté jugando con el equipo, y ese es el plan, que Nate Mason vuelva, el arma ofensiva es Nate Mason. Y sabemos que Nate Mason es un jugador de impacto, de mucho impacto ofensivo en esta liga. Y que cuando Nate Mason dice voy para adelante, es bien difícil de detener. Este es un joven que tiene un talento extraordinario. Y me parece que Mitch Creek, que es un jugador que mete puntos, metió 18 puntos por juego el año pasado, casi 19 puntos por juego el año pasado. Fíjense que el año pasado Rondale Hollis Jefferson metió 21 por juego, Mitch Creek metió 18, también estaba sumando 6 o 7 rebotes por juego. Vuelvo y repito, un jugador que juega sin el balón, planta las cortinas, hace el boxeo, está peleando por el balón debajo del canasto. No es un jugador tan ofensivo como es Rondale Hollis Jefferson, pero sí un jugador que puede dar ofensiva. Así es que eso es lo que quería conversar con ustedes. Este próximo martes es en la fecha límite que el director de torneo, José Couto, ha dado para que los equipos expliquen los detalles económicos con los que llegaron y que estaban negociando con Rondale Hollis Jefferson, y determinarán si en efecto el cambio va o no. Repito, esto surgió hoy por la tarde, que detuvieron el cambio. Pero quería conversar con ustedes sobre ese cambio y cómo se perfilan los equipos con cada uno de esos jugadores en su roster. Esto es Dando la Liga. Mañana nos vemos al mediodía. ¿En qué palo es noticia? Perdón, en Más de una Milla. Iba a decir, porque estoy acostumbrado a decir que Carmen Ennis viene después a las 5 de la tarde en qué palo es noticia. No, mañana al mediodía estamos en Más de una Milla, como todos los días de lunes a viernes, y a las 8 de la mañana, Noticias con Café con Carmen Enita Acevedo. Nos vemos entonces. Un abrazo grande a todos y todas. Que tengan excelente noche. Que descansen. Chao.